Hola, espero que andes bien. ¿Qué vamos a ver? Dos temitas. La vez pasada habíamos empezado a ver el tema de M, teníamos la frecuencia, ¿se acuerdan? La frecuencia de corte y sus bandas laterales. ¿Qué aporte de tensión y qué parte de potencia? Vamos a ver el contenido de potencia de la M, ¿sí? Si yo habíamos visto que si esta es la frecuencia de corte, frecuencia carga, frecuencia de la portadora, tiene un valor de tensión determinado. A su vez, a sus costados vamos a encontrar las dos bandas laterales, o sea, la banda lateral superior y la banda lateral inferior, ¿sí? Que es la suma de la frecuencia de la portadora más la de audio, o la de la modulante, y la inferior es la frecuencia digamos, de la portadora menos la de la modulante, ¿sí? ¿Qué aporte de tensión y qué aporte en cada una? Bueno, si esto es BC, el aporte para saber cuál va a ser el aporte de tensión en nuestro transmisor, va a ser M, que se acuerdan que era el índice de modulación, por el voltaje dividido 2. O sea, normalmente, si nosotros tenemos la tensión, por ejemplo, vamos a ver que si nuestra modulante tiene 10 volts, vamos a ver que cada aporte son 5 volts de cada lado para el caso de una señal. ¿Qué pasa con respecto a la potencia? Bueno, todos sabemos que la potencia es el cuadrado, ¿sí?, de la tensión. O sea, si uno ve la potencia, dice que es el voltaje al cuadrado sobre el valor resistivo, ¿no? Bien, ¿cómo estaría distribuido la potencia en el caso de una señal de AM? Bueno, podemos apreciar la misma gráfica donde tenemos la frecuencia de corte, la frecuencia carry, perdón, la frecuencia de la portadora, donde tenemos una potencia determinada, que vamos a llamar PC. Como es el cuadrado de la tensión, si yo tomo en cuenta esto, va a quedar que es el índice de modulación al cuadrado por la tensión dividido 4. Ese es el aporte de potencia de cada uno. Si yo quisiera saber cuál es la potencia total, ¿sí?, que es la potencia total de mi equipo, ¿qué va a ser? La potencia total va a ser igual a la suma de las tres, o sea, va a ser igual a la suma de M al cuadrado por BC dividido 4 más M al cuadrado por BC dividido 4 más digamos, la potencia de la portadora, ¿sí? ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, puedo combinar, estos dos términos los puedo combinar en uno solo, entonces me va a quedar que la potencia total va a ser igual, ¿sí?, a M al cuadrado por BC dividido 2, porque digamos, más PC. O sea, lo que hice fue, comí los términos, entonces me quedó esto, me queda esto. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Podemos hacer una factorización para que quede una ecuación más chica, que es por ahí la que a mí me interesa, ¿sí? Entonces puedo decir que la potencia total es igual a que, en el caso de la factorización, voy a quedar PC, ¿sí?, por 1 más M al cuadrado sobre 2. Digamos, si yo factoreo, me va a quedar que la potencia total que existe, este lo estaba acá arriba, la potencia total en un equipo transmisor va a ser la potencia de la portadora por 1 más el índice de modulación dividido 2. Fíjense cómo yo puedo sacar la potencia total de mi transmisor simplemente sabiendo la potencia de la portadora. Sino también puedo, obviamente, sabiendo cada uno de los aportes. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, en la futura clase vamos a ver cómo se vería un analizador de espectro que me va a permitir ver cuánto tengo de aporte de la portadora, cuánto me aporta cada una banda lateral y cuál es la potencia total, ¿sí? Que se mide igual que un osciloscopio, ¿sí? Entonces, contenido de potencia que tenemos que saber de amplitud modulada es esto, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer una vuelta más de rosca, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos M, que era el índice de modulación? Vimos el porcentaje de modulación y el índice de modulación. Bueno, hoy vamos a ver cómo se mide con un osciloscopio, cómo podemos medirla si tenemos nuestro transmisor y yo quiero saber cuál es el índice de modulación para saber si hay submodulación, sobremodulación o modulación al 100%, ¿sí?, como vimos la vez pasada, cómo poder hacerlo con el osciloscopio, ¿sí?, para el cual tenemos tres técnicas. Vamos a hacer. Bueno, vamos por el primer método de cómo se mide el índice de modulación con un osciloscopio, ¿sí?
Entonces, para lo cual, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una señal. Yo les dibujé, no les dije nada más que la envolvente. Y yo lo que voy a hacer es medir el voltaje que existe entre este punto, que es el punto medio, y el voltaje mínimo de la señal, que lo vamos a llamar B. Y vamos a medir el voltaje máximo que está acá. ¿Cómo vamos a resolver? Vamos a suponer que tengamos, no sé, un ejemplo, podría ser, vamos a suponer que tenemos 1,75 volt, ¿sí?, de voltaje de pico máximo, digamos, de A, y vamos a poner 1,25, vamos a suponer que tenemos 1,25 volt de mínimo, ¿sí? Entonces vamos a querer calcular para este caso. ¿Cómo se hace la conexión? Bueno, yo les cuento cómo yo lo hice, para que ustedes tengan idea. El osciloscopio, entré por el canal 1, el osciloscopio tiene una base de tiempo ajustable y dos canales, para el caso que use sin dos canales, una tecla que dice volt por división. ¿Y qué voy a hacer? De un generador de RF, lo que voy a hacer es poner a 300 kHz. Voy a llenar acá, cuando yo ingreso con la señal 300 kHz, tengo una portadora, ¿sí? Y de un generador de audio, esto que vemos acá es un generador de audio, ¿sí?, un generador de señal. Lo que hago es inyectar una señal, vamos a inyectar una señal de 1 kHz, ¿sí?, de tipo senoidal, vamos a poner una senoidal, para verla que nos quede exactamente igual. Y le vamos a dar la amplitud determinada. Vamos a suponer que yo entro con mi señal del generador de audio, que es un tono, elijo un tono de 1 kHz para que me quede una señal perfecta, porque si fuera una señal modulada sería una señal muy complicada para medirlo. Entonces lo más fácil para medir en simulaciones en el laboratorio es tener el osciloscopio, mi transmisor, el generador de RF no es más ni menos que un transmisor, ¿sí?, de tipo, podría ser tipo amplitud, tiene una entrada que uno puede entrar, los generadores de radiofrecuencia tienen una entrada que es ya de 1 kHz, que uno puede modificar la amplitud senoidal, o pueden ingresar de afuera con una señal de audio o una señal que yo le ingresé con una señal de un generador de 1 kHz. ¿Y qué es lo que obtuve? Obtuve una señal como esta. Entonces voy a hacer, mido acá la tensión con el osciloscopio, tengo 1,75 y 1,25. La ecuación dice que para sacar el índice de modulación tengo que a este valor restarle esto y dividirlo por la suma de los dos. Entonces voy a poner, va a ser igual a 1,75 volt menos 1,25 dividido 1,75 más 1,25. O sea, acá el resto me va a quedar 0,5 dividido 3, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, hago la cuenta y me va a dar aproximadamente, yo creo que hice por la cuenta, tengo alrededor de 0,14. Creo que algo así de 0,14 y pico, ¿no? Y un número. Bueno, ese es el índice de modulación, 0,14. Yo quiero saber qué porcentaje de modulación, o sea, M mayúscula, acuérdense que es el índice de modulación por 100. Simplemente lo que hago es multiplico este valor por 100 y me va a dar aproximadamente el 14%. O sea que tiene un índice de modulación, sí, tiene un índice de modulación de un 14%. Es una submodulación. Recuerden que una señal así es una submodulación, o sea, cuando la señal, yo tengo una señal que está así y no llega así, se llama submodulación y tiene un valor menor a 1. Este valor siempre es menor a 1, así que es submodulación. Cuando tiene un valor que se llega a 1, o sea, cuando este valor es igual a este, lo que tiene es que la señal tiene esto. Esto se llama modulación al 100% y va a dar un índice de modulación de 1. Cuando es sobremodulación, como vimos, es cuando este valor es mayor a 1 y ahí se produce una señal indeseable que se recorta la información y obviamente no es lo esperado. Bueno, vamos a ver cómo queda la práctica. Bueno, vamos a ver una señal por método directo, como explicamos en el pizarrón, en el cual tenemos una señal de 300 kHz de portadora de un generador de RF y inyectamos con un generador de audio de 1 kHz una señal modulante, ¿sí? La señal obtenida es la siguiente. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo podemos medir el índice de modulación, ¿sí? Hay tres métodos, este es el método directo. ¿En qué consiste? Bueno, la escala en que estoy entrando por el canal 2 del osciloscopio está en 0,2 volt.
¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos cuadraditos de altura es de 0,2 volt. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es, como indica el método, es primero medir entre, digamos, el punto más alto hasta ahí, ¿sí? Si yo hago la cuenta tengo 1, 2, 3, 4 cuadraditos. O sea que 4 cuadraditos por 0,2 tengo 0,8 volt. 0,8 volt de acá hasta acá. Y entre acá y acá tengo 3 cuadraditos. Son 0,2, 0,4, 0,6. ¿Cómo tendría que hacer? Bueno, tendría que restarle, ¿sí? A los 0,8 le resto los 0,6, que me va a dar 0,2, dividido la suma de los dos. O sea que 0,6 más 0,8 es 1,4, ¿sí? Yo hago la cuenta que es 0,2 dividido 1,4, me va a dar 0,14. Si eso lo multiplico por 100, quiere decir que hay un índice de modulación de un 100%. Perdón, de 14%. Esta señal tiene un índice de modulación del 14%. Es una submodulación. Recuerden que cuando la señal no llega a este punto, se dice que es de submodulación. Vamos a ver qué pasa si yo, por ejemplo, le subo la tensión, ¿sí?, de la señal modulante, o sea, de la señal de audio. Vamos a subirla con el generador. Fíjense que a medida que, vamos a ver si podemos subirla un poquito. Ahí está. Miren, ¿ven qué pasa? Llega un punto, vamos a bajar la escala para que ustedes puedan apreciar. Fíjense, ¿ven cómo se empieza a deformar? Llega un punto que, ¿qué hay acá? Acá hay una sobremodulación. Esta señal está sobremodulada y se deforma con respecto. ¿Por qué? Porque la tensión normalmente que existe entre este pico y este hace de que se recorte la señal. Si siempre que tengamos una señal muy alta, vamos a volver de vuelta como estaba antes, ven ahí hay una submodulación. Cuando comienza a sobrepasar la tensión de la modulante, o sea la señal de audio, comienza a recortar la información, que lo que uno ve es que se hace como un pulso cuadrado, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tratar de que nuestra señal en nuestro equipo de transmisión no sobrepase la modulante, no sobrepase a la portadora. Bueno, vamos a ver el otro método, ¿sí? Bueno, vamos al segundo método, que se llama método del trapecio, ¿sí? Es muy parecido, pero la diferencia es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el generador de RF, vamos a entrar al canal 1 y el canal 2 vamos a entrarle con el señal de audio. O sea que la señal de audio, por acá lo que vamos a hacer es inyectar la señal de audio frecuencia y acá la de radiofrecuencia. Y a su vez lo que voy a hacer es también la salida la voy a conectar al modulador del generador de RF para que también tenga esa puerta. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si ustedes se fijan en el osciloscopio, en la base de tiempo, cuando uno gira, va a ver que hay un punto donde dice XY. ¿Qué quiere decir XY? Quiere decir que no va a tener un barrido interno, no vamos a usar el barrido interno. O sea que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrarle por un canal, ¿sí?, la señal del generador de RF y por el otro canal la de audio. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos barridos el osciloscopio. Tiene un barrido horizontal y un barrido vertical. Con una señal, o sea, digamos, a una señal la vamos a entrar por el barrido horizontal, por el eje X, y el otro por el eje Y. ¿Qué es lo que nos va a generar cuando hacemos esto? Nos va a generar una señal como esta, parece un trapecio, por eso se llama el método del trapecio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir el voltaje que hay entre esta punta y esta punta, y esta punta. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener exactamente lo mismo. El valor del voltaje de esto, que nos puede ser como el caso anterior, si 1,75, si por ejemplo, si acá tuviera, no sé, vamos a suponer 1,75 volt y acá 1,25 volt, restamos. Sí, nos da alrededor de, no me acuerdo si daba el 0,16, o sea, la resta de la resta de los dos dividido la suma de los dos, me puede dar alrededor de 0,16, 0,15, ¿sí? O alrededor de 14, 15, 16%, no me acuerdo la cuenta que habíamos hecho, pero con eso podemos obtener. Es otro método que también es factible. Si uno quiere entrar por un lado con la señal de RF y con otra de audio, lo único que tengo que acordarme es que el osciloscopio tiene que estar en la función XY, por lo tanto la base de tiempo no funciona. Y lo que sucede, una señal de un barrido vertical viene por un lado y el horizontal otro. Y genera esto.
¿Para qué va a servir? Bueno, esto digamos es una submodulación porque está por debajo del 100%, ¿sí? ¿Qué nos puede pasar? Nos puede pasar de que la señal haya también exactamente igual una tipo, nos puede quedar algo así, ¿sí? Que es una modulación al 100%, o sea, esto es una modulación menor, ¿sí? De 1 o menor del 100%. Esta es igual a 1 o igual al 100%, o nos puede pasar que nos quede, vamos a hacerlo acá, algo así. ¿Sí? Que eso es mayor, que es una sobremodulación, que es lo no deseado. También aparece, van a ver que a veces depende del tipo de señal, aparece, digamos, deformación de la señal, donde uno va a ver que esto que es recto puede pasar a que sea, cuando hay una distorsión, que queda así, deformado, o que quede al revés. ¿Sí? Estos son cuando hay distorsiones con respecto a la señal de audio. Por ahí por una saturación de audio, lo que sea. Lo que uno tiene que lograr es que cuando ajusta un transmisor de AM, justamente quede un trapecio perfecto. Bueno, vamos a hacerlo. Veamos cómo queda. Bueno, para el método que vamos a usar ahora, que es del trapezoide, lo que hay que hacer con el osciloscopio, hay que entrar, por un canal vamos a entrar con la señal de audio y por el otro con la señal de RF, ¿sí? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en el osciloscopio tiene una base de tiempo que está acá, que es el time division, que está ajustado en un barrido, ¿sí? Pero si yo me fijo, puedo usar a los dos canales como dos entradas, uno para la señal de audio y otro para la de RF. Para lo cual yo tengo que mover esta perilla hasta donde dice XY. Yo voy a mover y observen qué es lo que sucede, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos apreciar. Ven que se transformó en una especie de trapecio. Vamos a correrlo un poquito para poder apreciarlo. Y ven que tiene la forma de trapecio. ¿Sí? Si uno presta atención, vamos a modificar la base. Vamos a ver si podemos modificar un poquito como para poder apreciarlo un poco mejor. Ahí lo vamos a ver. Ahí vemos un trapecio, ¿sí? Estas son las dos maneras, ¿sí? O sea, la manera anterior que vimos, que es el método directo, que es el más común, es una de las posibilidades. La otra posibilidad del método es el método del trapecio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a medir, la fórmula es muy parecida, voy a medir esto que ven acá es A y esto es B. Para lo cual yo estoy en una base de tiempo de 0,5. ¿Qué quiere decir? Que tengo 0,5 volt por cada cuadradito. Entonces vamos a bajar para poder apreciar cuántos ocupamos. Miren, 0,5, 1, 1,5, 1,75, ¿sí? O sea que tengo que tiene una señal de 1,75 volt, ¿sí? Una de las señales. La otra señal va a ser estos cuadraditos. ¿Qué cuántos son? 1, 2 y un poco de este, ¿sí? O sea, 1,25. Entonces tengo 1,75 volt y 1,25 volt. La ecuación es la misma. Le tengo que restar esto, le resto esto. O sea que a 1,75 le resto 1,25 me va a dar 0,5. Y divido la suma de 2, de 1,75 más 1,25, que da 3. O sea que tendría 0,5 dividido 3. Si yo hago la cuenta, más o menos, ahí me daría un error de un 16%, ¿sí? Que es alrededor de... ¿por qué 16%? Porque me da 0,16. Por 100 obtengo el 16%. Vamos a ver qué pasa. Esto para que, digamos, van a ver que esto tendría que ser recto. Lo que voy a hacer es modificar de vuelta la amplitud para ver cómo ustedes van a ver cómo se deforma la señal, ¿sí? Miren. Ahí hay un trapecio perfecto, ¿sí? Ahí estaría, digamos, la señal, podríamos decir que está, cuando el trapecio es perfecto, se dice que está sin distorsión la señal. Ahora, si yo modifico la amplitud, o sea, el voltaje de la señal modulante, fíjense que comienza a deformarse. ¿Ven que se va haciendo redondo? Se va redondeando, se va redondeando. Bueno, ahí hay una distorsión, ¿sí? Las dos posibilidades de distorsión es, primero, que esto se abombe así o al revés. Bueno, acá no. Para que se abombe al revés, tendría que subir la tensión de la... ¿Ven? Como si yo modifico las tensiones. Bueno, lo ideal para que no haya distorsión y que esté perfecto, sería que quede un rombo, un trapecio perfecto. Bueno, este es el método de trapecio para poder medir el índice de modulación. Bien, vamos por el
tercer y último método, ¿sí? Que es posible, ¿sí? Se llama método de barrido circular. Es muy parecido al método del trapecio, pero lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar en el mismo, la base de tiempo del XY, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar del señal de generador de audio al modulador, a la parte moduladora del generador de RF, y acá va a salir la señal modulada, ¿bien? Vamos a entrar al canal 1, y lo que vamos a hacer es hacer un pequeño desfasaje con un capacitor y una resistencia. O sea, hacemos un sistema de desfasaje, o sea, lo que hacemos es retrasar la señal de llegada, y entramos en el canal 2. ¿Qué nos va a generar? Nos va a generar una imagen como un círculo ancho como este. Si yo mido la distancia que hay entre la tensión que hay entre este punto y este punto, aplico la misma ecuación. O sea que a la tensión que tengo acá, le resto esta tensión y lo divido por la suma de las dos tensiones. Se obtiene exactamente lo mismo, un índice de modulación multiplicado por 100, tenemos el porcentaje de modulación. Bueno, ¿vamos a hacerlo? Bueno, y por último, la otra forma de poder medir el índice de modulación, ¿sí? Es por el sistema de barrido circular, en el cual lo que yo hago es tomar la señal que sale del generador del equipo de radio, y la única diferencia que voy a hacer, voy a pasar una línea, un canal lo voy a pasar directamente del transmisor, y el otro lo voy a pasar a través de un capacitor para que produzca un desfasaje. Eso que me va a producir, si uno presta atención, van a ver que el ancho que hay, digamos, de la parte exterior sobre la parte interior es diferente. Vamos a hacerlo más para que lo noten un poco más. Yo voy a subir un poco para que se note. Digamos, el interior, si yo mido la distancia entre este punto y este punto en vol, y le resto exactamente la distancia en el interior, es A menos B. Bueno, y ahí puedo obtener también el índice de modulación. O sea, estos tres métodos, y el método directo, que es el más fácil de todos, que directamente se toma el transmisor donde uno ve la senoidal. O sea, digamos, ahí directamente uno lo tiene que hacer en el canal, lo va a tener que hacer. Si vamos a ver si lo vemos de vuelta. Vamos a directamente, vamos a modificar. Uno mira, digamos, la altura de la máxima tensión y la mínima, y acá está recortando porque yo obviamente lo hice justa saturar para que ustedes puedan apreciar el método circular, ¿sí? Una posibilidad es esa, ¿sí? La otra es en el eje XY tenemos el método trapezoide, donde miramos directamente las señales digamos, como explicamos en el pizarrón, y la otra es esta, ¿sí? Bueno. Espero que les hayan entendido los tres métodos que existen para poder medir el índice de modulación con un osciloscopio. Bueno, ¿vieron qué fácil? ¿Sí? Esto mismo que hicimos lo podemos hacer con cualquier transmisor. El índice de modulación es algo muy importante para no distorsionar la señal, para no pasarnos, digamos, de ancho o molestar o generar señales de audio indeseables o transmisiones indeseables. Entonces, vimos el método directo, que es bastante sencillo, no hay mucho más problema. Vimos el método trapezoide y vimos el de barrido circular. Son similares, con algunas características, la ecuación es la misma que se aplica para resolver, pero bueno, cada técnico, cada ingeniero utiliza el método más cómodo o el que más le guste, ¿sí? Así que bueno, hoy vimos eso, vimos el aporte de potencia, espero que les haya gustado, ¿sí? Y bueno, nos vemos la semana que viene.